Seguimos nuestra serie llamada el libro de Hechos, la iglesia no adulterada. Libro de Hechos, la iglesia no adulterada. Alguien dígame por qué es titulado esta serie la iglesia no adulterada del libro de Hechos. ¿Alguien quiere decir? ¿Qué significa adulterio? Una palabra fea, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la iglesia no adulterada que le titulamos? La iglesia fiel que Dios o que Jesucristo diseñó en el primer siglo. No vamos a hacer todo en la semejanza de la iglesia primitiva, pero por la mayoría deberemos emular bastante de lo que se encuentra en las páginas de este libro de la Biblia. Libro de Hechos, la iglesia no adulterada. Vamos a estar en el capítulo 21. Voy a leer directo de versículos 15 a 26. 15 a 26. Hechos 21, versículos 15 a 26. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, o el otro nombre que ustedes conocen, o que todos conocemos, es el mismo nombre de Santiago. Jacobo, Santiago, que era el medio hermano de Jesús. Y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que se corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos lo sabrán que no son ciertos estos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Hechos 21, 15 a 26. Vamos llegando a los últimos de Hechos. Todavía faltan 7 capítulos más, pero ya vamos en el 21 capítulo, hay 28. Pablo ha terminado o va terminando su viaje misionero número 3. 3 veces salió Pablo de la iglesia de Antioquía, pero de hecho la iglesia madre está en Jerusalén, porque es aquí donde el Espíritu en el día de Pentecostés vino y los llenó de poder a todos los discípulos ahora que son apóstoles. ¿Se acuerdan la semana pasada que el apóstol Pablo
venía, pero venía sabiendo que en Jerusalén se iba a encontrar violencia, sabiendo que el Espíritu Santo le había dicho, no nomás a él, pero a muchas de las otras iglesias de regreso, que lo que le esperaba en Jerusalén eran cadenas. Pero Pablo estaba obligado a regresar y estar ahí con ellos, sabiendo que quizás iba a morir. Hoy en la historia, Pablo ya llegó. Aquí está, en la iglesia madre en Jerusalén. En realidad, Pablo tuvo 4 viajes misioneros. ¿Saben cuál era el cuarto viaje misionero que Pablo tomó? A Roma. Pero no era voluntariamente. De aquí vamos a ver, la siguiente semana va a agarrar otro viaje, pero no va a ser libre. Entonces en realidad él tuvo 4, pero no, 3 libre. Hoy llegamos a la historia de Pablo llegando a Jerusalén. He titulado el mensaje de hoy, somos unidos en el Evangelio de Cristo, no en nosotros. Somos unidos en el Evangelio de Cristo, no en nosotros. Hay muchas iglesias hoy, o quizás ustedes han escuchado de iglesias de hoy en hecho, en los tiempos de hoy, que se dividen. ¿Quién ha escuchado de una iglesia que se divide o se cierra? Muchos de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, ¿cuáles son las razones cuando se divide o se cierra una iglesia? Cuando cierra la iglesia sus puertas. Cualquier razón. ¿Por qué se cierra las puertas de una iglesia una vez? Pues ya sea lo que sea. ¿Ah? Why do churches close their doors today? Why do churches divide? ¿Doctrina? Lo mismo te ganó Carmen. Sí. Muchas iglesias se cierran sus puertas o porque se dividen por doctrina. ¿Tienes otra, Abigail? So the question is, have we ever seen a church divide or close its doors? And what would be some of the reasons? Carmen said doctrine. Abigail said because a family leaves, a main prominent family leaves the church, and some of the church congregation goes with them. Have you guys ever seen or heard of a church that does that? Doctrina, familias se van. Sí, aquí de hecho en el Rino hay iglesias, no nada más en el Rino, pero hay iglesias en los Estados Unidos que en este momento están discutiendo dividirse por causa de la doctrina. Por causa de la doctrina. ¿Carmen? Quieren seguir la cultura. They want to follow culture. Yep. Ramón. Los pastores se van a estudiar un seminario y después cambian la vista, cambian lo que creen, después traen eso a la iglesia y la iglesia no está de acuerdo. Muchas veces los pastores se van. Sí, casi lo mismo. Pero sí, el pastor trae diferencias que trajo del seminario. O se va un pastor y viene otro pastor y cambia la doctrina. Casi lo mismo, sí. Lamentablemente, hoy en día, muchas iglesias, y sí, también hay razones donde la iglesia se cierra debido porque no hay suficiente gente o el pastor está en pecado o algo así. Yo sé que en Puebla tenían una situación donde el pastor estaba ¿cómo es la palabra? Estaba adentro de una cosa y la iglesia no lo permitía y el pastor se fue
pero la iglesia siguió adelante y no se dividió. ¿Saben por qué? Vamos a ver que hoy tenemos que estar unidos en el Evangelio de Cristo, no en nosotros. Y si nosotros no estamos unidos en el Evangelio, las puertas de la iglesia van a cerrar. 15 a 20, lo voy a leer de nuevo. Le voy a decir la verdad, yo batallé con este pasaje. Batallé bastante, tratando de sacarle, cómo podríamos sacarle una verdad para nosotros. Sabiendo que sí, esto ocurrió hace 2000 años anteriormente, pero ¿qué iba a significar para nosotros hoy en día? Yo batallé con eso. Era una batalla para mí, tratando de sacarle la verdad. Pero la hermosura de la palabra de Dios es que cuando estamos adentro de la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue hablando a cada uno de nosotros, y la esperanza es que este pasaje hable para ustedes de una manera que quizás yo no podría ayudarles, pero la esperanza es que el Espíritu Santo los guíe. Sí, guys, que el Espíritu Santo los guíe en este pasaje. 15 a 20. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo o Santiago, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo se relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Vamos a parar ahí. Entonces, Pablo finalmente llega a Jerusalén. Pablo finalmente está con la iglesia madre. Está allí con el líder de la iglesia en Jerusalén, que era Santiago, el medio hermano de Pablo. Pablo les relató todo lo que había hecho durante ese viaje misionero. No encuentro aquí el mapa. No. Entonces, por el viaje misionero de Pablo, cuando regresó, les contó a la iglesia todo lo que había contado, todo lo que había encontrado. Se juntaron los creyentes, se juntaron los ancianos, se juntaron los líderes de la iglesia. Una cosa que sale aquí, que una iglesia debe de tener un gobierno. No es decir que una iglesia no puede tener un pastor solo y ningún gobierno. Cuando digo gobierno, ¿qué significa cuando digo un gobierno? Que lo manda. Que lo manda. Alguien a quien lo obedece. Sí. Todos deberemos tener a alguien que nos manda. Mi señora me manda a mí y yo soy... Sí, todos tenemos a alguien que nos manda. Si no es alguien arriba, es Dios. Pero una iglesia que tiene un gobierno de ancianos va a ser una iglesia saludable, porque si es solo un hombre, si hubiera sido solo Pablo, se le hubiera llenado la cabeza. Entonces, en la iglesia Keystone Church tenemos un gobierno de varios ancianos. Vamos a decir que tiene, parece 5 o 6, y unos salen por un año, descansan, toman un año de reposo y luego se regresan y otros salen. Vienen siendo como los concejales. Sí, como un concilio. Y esos son los que gobiernan la iglesia. De hecho, también el pastor tiene bastante poder, porque en la iglesia Houston, Justin Rocca, él se somete al gobierno de los ancianos.
pero también los ancianos saben que Él es el que tiene mucha de la sabiduría en la palabra de Dios. Entonces unos se ayudan a otros. Y aquí está Pablo presente enfrente del gobierno de la iglesia. Jacobo, Santiago, todos los ancianos estaban presentes. Imagínense, ahí está Pablo, ahí está el gobierno, están listos para escuchar a Pablo, a ver qué dice de todo lo que ha encontrado. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. ¿Se acuerdan que Pablo también traía a varios señores de las otras iglesias? Entonces, cuando iba de regreso, Pablo traía a otros señores, líderes o ancianos de la iglesia para ayudar a la iglesia madre con las finanzas. La iglesia madre no tenía mucho dinero, era una iglesia pobre, pero Pablo sabía que esta iglesia era donde había iniciado la obra de Dios. Él, en vez de traer nomás el dinero, él se trajo a los hombres. Entonces, para este momento, ya les había entregado esas finanzas para ayudar a la iglesia. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Muchas veces nosotros pedimos petición por las cosas que nos pasan en la vida. Y muchas veces esas peticiones, bueno, de hecho en la iglesia madre aquí, Houston Church, estamos estudiando las oraciones de Pablo. Hemos estudiado las oraciones de Pablo por los últimos 2 meses. Estamos mirando cómo la oración se debe ver. La cosa que hay poder en comunidad. Hay poder en comunidad. Entonces, cuando Pablo le relata todo lo que había hecho, todo lo que había mirado debido a su ministerio, en versículo 20, al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Cuando algo bueno te pasa en tu vida, ¿lo relatas a la iglesia? ¿O te quedas con ello? ¿O simplemente relatas todo lo negativo y nada más? Esa es la cosa. Creemos que Dios y la iglesia existe nomás para escuchar lo feo, lo malo. Y la iglesia y Dios está aquí para ayudar, para consolar. Pero la iglesia no se trata de nomás de eso. Se trata de lo bueno. Sí, cuando hay una petición para oración, para algo grave, está la iglesia, está Dios. Pero ¿cuántas veces paramos allí? Y cuando algo bueno nos pasa, lo dejamos allí tirado en el piso. La iglesia no debe de. ¿Qué le importa a la iglesia? ¿Qué le importa a Dios? Yo cuando necesite a Dios, cuando necesite a la iglesia, yo voy a venir. Por eso ellos están aquí. Tienes en tu mentalidad equivocamente la mala razón para la iglesia y de Dios. La iglesia está aquí también para ser edificada. La iglesia está aquí para poder decir: dime hermana, ¿cómo Dios obró en tu corazón? ¿Cómo Dios obró en tu vida? Ay, aleluya. Gracias, gloria sea a Dios. La iglesia, Dios no está aquí nomás para seguir siempre y solo nomás escuchando lo malo y lo triste. Sí, estamos aquí, está aquí la iglesia y está aquí Dios, pero está aquí la iglesia y Dios para ser edificada. Al oír esto, alabaron a Dios. Queremos nosotros alabar a Dios. Nuestras vidas están llenas
de tonterías. Nuestras vidas están llenas de oscuridad. Nuestras vidas están llenas de sufrimiento. Necesitamos alabar a Dios. Y si no es algo de nuestra vida, quizás es algo de nuestra hermana o nuestro hermano, donde Dios les ayudó a conquistar algo, oír la historia de redención, de donde ellos estaban y ahora donde están hoy. Nosotros como iglesia queremos escuchar eso también. Queremos escuchar cómo Dios poderosamente ha obrado en la vida de los miembros de la iglesia. Tú no tienes derecho de quedarte en silencio cuando Dios obra en tu vida. Si tú tienes derecho de traer todas tus peticiones ante Dios cuando te va mal y no tienes la mentalidad de traer lo bueno también a Dios, ¿verdaderamente eres parte de la iglesia? ¿Te gusta darle la mala noticia nomás a la iglesia y no lo bueno? La iglesia no está aquí nomás para lo malo. La iglesia está aquí para lo bueno, para ser edificados. ¿Se acuerdan que cuando Pablo venía de regreso a Jerusalén, separaba a todas las ciudades? ¿Y qué es lo que hacía la gente? Las otras iglesias con Pablo oraban con él, lloraban con él, lo levantaban. Al oír, alabaron a Dios. Y queremos alabar a Dios. En un mundo lleno de sufrimiento, en un mundo lleno de Satanás, en un mundo lleno de tormentas, necesitamos razones para alabar a Dios. La iglesia está lista para escuchar cómo Dios ha obrado en tu corazón, cómo Dios está obrando en tu corazón. Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, te dicen los líderes de la iglesia, Pablo. Por tu causa, por tu obra, cuántos miles de creyentes han venido al conocimiento de Jesucristo. Pero acuérdense que Pablo ya venía sabiendo que le iba a ocurrir algo malo. Sí, Pablo, gracias a Dios, alabamos a Dios. Ay, pero antes de seguir adelante, antes de alabar a Dios, adoramos y alabamos a Dios, te queremos decir otra verdad también. Y todos ellos, los judíos que creyeron, todavía siguen aferrados a la ley. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 15, si alguien quiere decir o si se acuerda, ¿qué ocurrió en Hechos capítulo 15? En el concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando? Pablo iba y convertía a muchos gentiles y los atraía a Jesucristo. Y iban judíos atrás o después de Pablo, diciéndole a los judíos, a los gentiles, después de que Pablo se iba, que, oye, gentil, tal fulano, tal fulana, ven lo que viniste a Dios, pero ahora, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que venir, tienes que bautizarte. Casi sí. Le estaban diciendo a los gentiles que tenían que venir a la ley de Moisés y circuncidarse. Sí. Ramón hizo los dedos con las tijeras. ¿Se acuerdan? Pero Pablo regresó a Jerusalén nomás por eso. No tengo que decir nada más, ¿verdad? Ya saben. Los judíos le estaban diciendo a los gentiles: tienes que circuncidarte como gentil para ser
parte de la ley de Moisés. Y Pablo dijo, no, estamos salvos por la gracia de Dios. Entonces hubo un concilio y decidieron que lo único que tenían que hacer los gentiles es no comer carne ofrecida a los ídolos. ¿Se acuerdan de eso? No someterse a la perversidad sexual. ¿Se acuerdan de ese concilio? Pero ahora otra vez hay un poco de confusión aquí. Porque lo que está aquí dice aquí que todos ellos seguían aferrados a la ley. Ahora vamos a ver el problema. Ahora bien, 21. Han oído, estos son los líderes de la iglesia, los ancianos hablando. Ahora bien, Pablo, han oído la gente aquí, los judíos, decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Entonces, ahora el problema es esto. Ellos dicen que han oído rumores, chismes, que Pablo les está diciendo a los judíos. Que no se circunciden a sus hijos y que no vengan según nuestras costumbres. Él está diciendo, judío, no tienes que circuncidar a tu hijo, no tienes que seguir la costumbre de los judíos. La mayoría de nosotros no puede decir que todos nosotros somos latinos. Yo creo hasta Josías diría que él es latino, ¿verdad? Y como latino, hispano, hispana, nosotros todos somos somos de México, de Puerto Rico, Venezuela, diferentes naciones. Y cada uno de nosotros traemos nuestra identidad con nosotros, ¿verdad? Identidad de nuestra cultura, identidad de ciertas costumbres que traemos nosotros. Si yo les diría, no puedes hablar español mañana, hoy, después de hoy, ¿qué dirían ustedes? Yo nunca diría esto, pero muchos en los círculos de los judíos estaban chismeando, diciendo que Pablo les estaba diciendo que ellos no podían hacer ciertas cosas con la ley de Moisés, que ya no deberían circuncidar a sus hijos y que no deberían seguir la ley. Eso no era cierto. Pablo se entera de su mala reputación entre algunos cristianos de Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer?, le dicen los ancianos a Pablo. Sin duda se van a enterar de que has llegado. Entonces aquí está Pablo, ya ha llegado. ¿Escuchaste? Vino Pablo, el que dice todo esto que no debemos de hacer como judíos, que deberemos perder nuestra identidad, la identidad de los judíos, que ellos seguían la ley de Moisés. Pero el problema era que con el concilio de Jerusalén, que muchos de los judíos todavía estaban tratando de esforzarse en seguir la ley para la salvación, y el concilio de Jerusalén clarificó todo eso. Los ancianos le dijeron: tú, Pablo, lo que hemos escuchado, lo que les está diciendo, que no deberemos vivir según nuestras costumbres. Cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras costumbres. Hay mucha conversación y charlas sobre costumbres adentro de la iglesia. Sí, hay muchas charlas, hay muchas discusiones
¿Es malo la costumbre? ¿Es malo la tradición? ¿Es malo lo que trae la iglesia adentro? No, no exactamente. Fíjense en estas ventanas, en esta iglesia. Tiene una de estas ventanas, o si tiene, esta ventana está dedicada a esta persona. Esta ventana está dedicada. Este piano está dedicado a esta persona. En la pared, en la ventana. ¿Es malo eso? Unos pueden decir que sí. I will say yes because the Bible says not to do nothing if you really hope dead. Sí. Ella dice por causa de las finanzas, sí. Del Bible. Sí. I will say yes. Pero sinceramente, la Biblia no dice que todo esto es malo. Es si nos aleja de Dios. Si le agregamos más al Evangelio de Jesucristo. Es ahí donde se convierte malo. Entonces aquí los ancianos le están diciendo a Pablo, esto es lo que dice la gente, lo que tú les estás diciendo. Y sabemos que el super apóstol Pablo, él tiene bien claro el Evangelio en su corazón. Y se acuerdan del pasaje que leí al principio del servicio. Déjalo leer otra vez. Aunque soy 1 Corintios 9, 19 a 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, pero aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Otra vez leo ese. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Yo creo, si podría un perro escuchar el Evangelio, Pablo se hubiera convertido en un perro. Yo creo que si había un sapo que podía escuchar el Evangelio, Pablo se hubiera convertido en un sapo. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido ahora? Entonces, ahora tenemos un mejor entendimiento de por qué Pablo hace lo que va a hacer. Sabiendo que Pablo siempre predicaba claramente el Evangelio. Que nunca debemos de comprometer la verdad del Evangelio. Nunca. Pero Pablo hace lo que va a hacer por causa del Evangelio. Para no dividir a una iglesia. O sea, acuérdense que la iglesia a este momento apenas tenía unos 20, 30 años en su juventud. Cuando regresó a Jerusalén. La iglesia madre, la iglesia en total, todas las iglesias, todavía estaban en el primer siglo. No habían salido más de 20, 25 años desde el día de Pentecostés. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no se hubiera sometido por la causa del Evangelio para la iglesia? Se hubiera dividido, se hubiera cerrado quizás la iglesia. Hubieran visto a Pablo decir, yo hago esto, pero al mismo tiempo le está diciendo a la gente otra cosa. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. (23 a 25). Entonces Pablo ya sabe
el problema. Los ancianos le han dicho el problema. Y ahora los ancianos le presentan una oportunidad al gran Pablo para decirle o para apuntarle cómo se puede rectificar esto. Acuérdense que Pablo era el super Pablo, pero él se estaba sometiendo a la iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. 23 a 25. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Entonces la iglesia, los ancianos le van a dar un consejo. Esto es lo que te vamos a dar. Esto es lo que vamos a decir. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. ¿Saben lo que es un voto? ¿O what? Sí. ¿Cómo se dice en inglés un voto? A vow. Like a promise. A vow, when you make a vow not to, like when you make your wedding vows, it's like a promise. Entonces un voto es como una promesa. Le dicen los ancianos a Pablo, aquí hay 4 hombres que han hecho un voto, una promesa. Llévatelos, le dicen a Pablo, toma parte en su rito de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué era este voto? ¿Qué era esta promesa? No sabemos exactamente qué era este voto, pero tenemos más o menos una idea. 4 hombres estaban cumpliendo el voto nazareo. Este fue un voto hecho en agradecimiento por alguna bendición especial de la mano de Dios. Implicaba abstenerse de comer carne y vino durante 30 días, durante los cuales había que dejar crecer el cabello. Parece que a veces, al menos los últimos 7 días, tuvieron que pasar por completo en los patios del templo. Al final había que traer ciertas ofrendas. Un cordero de 1 año para la ofrenda por el pecado, un carnero para la ofrenda de paz, una canasta de panes sin levadura, tortas de harina fina mezcladas con aceite y una ofrenda de carne y una bebida. Ofrecimiento. Finalmente hubo que cortar el cabello y quemarlo en el altar con el sacrificio. Es obvio que se trataba de un negocio costoso. Había que renunciar al trabajo normalmente esta persona y comprar todos los elementos del sacrificio. Estaba bastante más allá de los recursos de muchos que hubieran querido emprenderlo. Así que se consideraba un acto de piedad que alguna persona más rica cubriera los gastos de alguien que hiciera el voto. Eso fue lo que se le pidió a Pablo que hiciera en el caso de estos 4 hombres. Y él estuvo de acuerdo. Al hacerlo, pudo demostrar para que todos vieran que él mismo era un observador de la ley. Pero nomás porque estaba observando la ley, no estaba diciendo que la ley era necesaria o era un requisito para la salvación de Dios. No quiero decir que a lo mejor se le hizo fácil a Pablo. Yo creo y quiero decir que a lo mejor Pablo también lo pensó. Y estaba en un, como le decimos en inglés, en un pickle, en un pepino. Entre la espada y la pared. Pero Pablo, sabiendo que él no quería dividir la iglesia, porque no es, pero
Fíjense lo que dice aquí los ancianos. ¿Recuerdan el concilio en Hechos 15? En el versículo 25. Tomamos en cuenta lo que decidimos en el concilio. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces ellos le dicen a Pablo, nosotros ya sabemos la verdad. Todavía estamos comprometidos a la verdad de lo que decidimos como concilio hace mucho tiempo. De aquí este ritio no se trata de eso, les está diciendo ellos a Pablo. Entonces Pablo, yo creo, lo piensa, a lo mejor hace así, para que vea la iglesia, que estoy dedicado a la verdad, para no dividir a la iglesia. ¿Está comprometiendo Pablo la verdad del evangelio aquí? ¿Está comprometiendo la verdad del evangelio Pablo aquí? No. Porque no, porque él también estaba obedeciendo las reglas que le dieron las personas. Entonces, en realidad, ¿es malo costumbre? ¿Es malo? Puede ser, pero no siempre, no siempre eso. Pablo, él ya sabe que los ancianos han tomado la carta. ¿Se acuerdan la carta? Las cartas que le dieron a Pablo, a Bernabé, y de ahí salieron las iglesias. Esto fue lo que decidimos en el concilio de Jerusalén. No tienen que ser circuncidados, no tienen que seguir la ley de Moisés, pero no coman. Dice aquí, absténganse de lo que es sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces aquí la iglesia madre, los ancianos le recuerdan a Pablo, todavía estamos haciendo esto. No se trata de la salvación. Se trata para que la gente judía vea que tú no le has ordenado a la gente que se desvíe, que se olviden de la ley. ¿Qué pasa si nos olvidamos? ¿Qué es la ley? Simplemente, ¿qué es la ley? Pero más sencillamente, ¿qué es la ley? Los 10 mandamientos. Hay que seguir observando la ley en nuestras vidas. No para salvación estoy diciendo, pero tenemos que seguir observando la ley. No debemos de matar. Son reglas morales. Son reglas morales. ¿Eso es bueno o malo? Entonces hay que ver qué es la ley. La ley son los 10 mandamientos. En esos tiempos era la ley judía para los judíos. Sí había más rituales. Pero aquí no está hablando de qué es un requisito para la salvación. Todavía se requiere no matar. Todavía se requiere no codiciar al burro, a la esposa de otro hombre. No debemos adorar a otros dioses. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Eso es la ley. Entonces la ley todavía tiene propósito. Pero la ley no nos va a salvar, ¿verdad? ¿Qué nos salva? La gracia y la sangre de Dios. Y Pablo sabía eso. Entonces aquí ellos no están discutiendo con él de eso. Ellos lo que quieren ver es que ellos miren que Pablo no se ha alejado de su identidad judía, de la ley de Moisés. No cabe duda de que el asunto le desagradaba a Pablo. Para él, la relevancia de cosas como esa había desaparecido. Pero es una señal de todos los que son verdaderamente grandes, que pueden subordinar sus propios deseos y puntos de vista por el bien de la iglesia. Hay un momento en el que el compromiso no es un signo de debilidad, sino de fuerza.
Déjalo leer otra vez. Hay un momento en el que el compromiso no es un signo de debilidad, sino de fuerza. Hay ciertas cosas que yo no estoy en... que yo no... ¿Cómo lo puedo decir? Que yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas. Con todo lo que... Todo. Lo que, por ejemplo, el pastor Justin Walker, o el pastor Russ Wells, o el pastor, el de adoración Jeff Hill. Y hay muchas cosas que ellos no están de acuerdo con lo que yo creo bíblicamente. Pero lo que sí estamos de acuerdo, que nunca deberemos comprometer lo que es la verdad del Evangelio de Cristo. Hay ciertas cosas que no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, el futuro de la iglesia. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Hay ciertas cosas que son esenciales que nunca deberemos comprometer. Por ejemplo, ¿qué es lo que se requiere para ser salvo? Tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo. Pero por causa del Evangelio, Pablo lo hizo. Versículo 26. Al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, si ustedes se acuerdan, cada vez en cuando ustedes miran una foto de Pablo y tiene como está pelón, sería una de esas razones que uno tomó ese voto. Entonces, de acuerdo con la recomendación, Pablo patrocina y se une a algunos cristianos en un rito de purificación judíos. Había diferencias entre ellos, pero estaban unidos en el Evangelio de Cristo, no en ellos. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hay diferencia entre cosas que ustedes creen o piensan o como hablen. A lo mejor a lo mejor a alguien aquí no le gusta como yo hablo. A lo mejor a alguien aquí no le gusta como yo predico. Pero la cosa es que estamos unidos en la sangre de Jesucristo. Estamos unidos en la sangre. Y no hay razón de ser divididos por causa de lo que estamos unidos en la verdad del Evangelio. Somos una iglesia pequeña. Seguimos adelante todavía. Vamos creciendo. Esta obra de Dios se inició a los julio 2018. Estamos julio 2021. Así 3 años tenemos en la obra de Dios, yo y Carmen. Pero vamos creciendo. Y si esta iglesia se cierra, no será porque estamos divididos en la verdad. Pero si se cierra debido por la verdad, yo tengo la culpa. Entonces es importante que ustedes mismos sepan la verdad. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba en uno de los viajes? Que la gente, después de haber hablado Pablo, esculcaban las escrituras para ver si era cierto lo que decía Pablo. Así deben de ser ustedes. Entonces no deberemos permitir que nuestras diferencias nos dividen. Debemos de ser unidos en el Evangelio de Cristo. Entonces, si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, estás afuera de la iglesia. Estás afuera de la salvación de Jesucristo. Y como se decidieron en el concilio en Hechos capítulo 15, la ley, las obras buenas, ir a la iglesia, tener estudios bíblicos, dar ofrendas a la iglesia, mirarte
vivir una vida piadosa. Nada de eso te va a salvar. Nada de eso. Y si ustedes están hablando con gente que ustedes quieren que venga al arrepentimiento a Jesucristo, únete con Cristo. No permitas que la diferencia entre cómo tú vives tu vida y la vida que ellos... Acuérdense que cuando Cristo los recibió a ustedes, a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros estamos viviendo en pecado. La sangre de Cristo nos atrae de ese pecado. Pero como iglesia, estamos hablando entre nosotros aquí. Como iglesia no debemos dividirnos por nada más. El Evangelio de Cristo, de eso se trata. Quizás vamos a tener diferencias afuera de eso, pero eso no debe de ser razón de que se cierre las puertas de una iglesia o se divide una iglesia. Sí, pasa todos los días. Pero hay que poner nuestra soberbia, nuestro orgullo a un lado para la verdad de Cristo. Mucha gente se va de la iglesia porque no quieren escuchar la verdad. Mucha gente no tienen el orgullo que, bueno, eso no es la verdad. Aquí en Houston Church y aquí en este púlpito, lo único que van a escuchar va a ser la verdad de Dios. Lo único que van a escuchar es la verdad del Evangelio. Y cuando la gente se va de la iglesia porque no les gustó el pastor como habla, o le dijeron algo malo, los ofendieron, les aseguro que es porque querían vivir una vida pecaminosa y no querían escuchar la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Eso siempre es la razón. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por la verdad de estar unidos en el Evangelio de tu Hijo Jesús. Gracias de darnos la valentía de no comprometer la verdad que viene de tu palabra, donde Jesús derramó su sangre sobre la cruz, donde Cristo mismo murió por nosotros, donde Cristo mismo fue enterrado, donde Cristo mismo resucitó y donde Cristo mismo está a tu lado. Cuando hay oportunidad de estar con nuestro hermano y hermana, pero no lo hacemos debido a una diferencia que es afuera de lo que es esencial a tu palabra, eso es una tristeza. Deberemos de poner nuestras diferencias a un lado, nomás que no sea o que se comprometa la verdad de tu evangelio, y trabajar y esforzarnos a crecer como iglesia. Ni el gran apóstol Pablo estaba arriba de la iglesia. Ningún hombre estaba arriba de la iglesia. No era el Pedro, no era el Pablo, no era Juan. Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia y nos sometemos a Él y su verdad y no en la verdad de nosotros. Nunca deberemos de comprometer la verdad. Nunca deberemos comprometer lo que dice tu palabra. Nunca deberemos comprometer lo que Jesús ha hecho para nosotros. Pero va a haber diferencias. Te pedimos que cuando salgan esas diferencias, que vayamos a tu palabra, que vayamos a nuestros, que nos arrodillemos para seguir adelante, unidos en Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.